compartir. Ahora, conceptos afines a la geopolítica, es decir, conceptos que se parecen o pudieran llegar a relacionarse a la geopolítica, pero no son geopolítica. Uno de estos conceptos es relaciones internacionales. Fíjense cómo aquí estoy poniendo la R y la I mayúsculas de esta primera definición. ¿Y qué es relaciones internacionales en mayúsculas? Es esa disciplina que estudia las interacciones entre los diversos actores del sistema internacional. Por el otro lado, relaciones internacionales en minúscula, ¿qué es lo que estudia? Los acontecimientos que suceden en este plano mundial, las políticas económicas y sociales. Es decir, dicho de otra manera, RI con mayúsculas estudia las relaciones internacionales con minúsculas. Es decir, RI con mayúsculas estudia esos acontecimientos que suceden. Y esos acontecimientos pues pueden tener relevancia para nivel geopolítico. El siguiente es el derecho internacional público, que es el conjunto de normas destinado a reglamentar las relaciones entre los sujetos internacionales, que también se parece mucho a la diplomacia, que son aquellas herramientas evidentemente jurídicas que tienen los sujetos internacionales para relacionarse con otros sujetos internacionales. Es muy importante explicar la cuestión de que cuando estamos, ya que la geopolítica es una ciencia que se ayuda de diversas ramas, que ahorita vamos a verlas, justo aquí las tenemos, como la geografía, la economía, las ciencias políticas, la filosofía, las ciencias militares, las RI, sociología, derecho internacional, historia, demografía, incluso teología, pues ya que es una ciencia que se ayuda o se relaciona con muchas otras, cuando la intentamos explicar a la geopolítica, pues es muy diferente como, por ejemplo, un filósofo que se dedica a la geopolítica te va a dar a entender su perspectiva o te va a intentar explicar lo que es la geopolítica, pues obviamente desde sus bases de filosofía. Al igual que una persona que estudió ciencias militares, pues te la va a explicar pues desde una doctrina más militar. Su servidor que estudió derecho, pues vamos a tener un enfoque quizá un poco más jurídico, pero no quiere decir que vayamos a tener una clase de derecho. No, 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 no. La clase va a ser estrictamente de geopolítica, introducción a la geopolítica, pero sí vamos a tener, pues ahora sí que una ligera perspectiva jurídica, no, no crean que les voy a dar una clase de derecho, por eso es hago un poco de énfasis de, pues, con las ciencias que se va relacionando, por ejemplo, el doctor Jalife, que él es médico de profesión, pues cuando empieza a hablarte de un estado, te dice, no, es que el estado tiene sus defensas y lo ve pues tal cual como un organismo vivo porque tiene ahora sí muy mecanizado su forma de pensar como un médico, como un que ve al estado como un organismo viviente. Eso está bien interesante. Y se preguntarán, ¿por qué les pongo en negritas o por qué el único que está en negritas es la filosofía? Pues porque la geopolítica, una de las ramas más importantes de la que se va a ayudar la geopolítica para existir, y lo vamos a ver a lo largo del curso, de, no solo de este módulo, sino de todo el curso, todos los módulos, es la filosofía. Tan es así que el segundo módulo, pues lo dedicamos a ver pura filosofía. A los que les gustan estos temas, pues estoy seguro que van a quedar encantados con lo que vamos a ver. Y pues bueno, vamos a continuar un poco, vamos a continuar con nuestro tema y vamos a ver un poco de lo que es el estudio de la Tierra, porque pues obviamente si es geografía, tenemos que estudiar esta Tierra que es lo que nos va a dar a entender pues todos los conceptos y todos los eventos geopolíticos que vamos a ver y que van a acontecer pues ya sea mañana o que pasaron hoy, que vamos en las noticias y que les comparto en el grupo. Vamos a empezar con la evolución demográfica, como desde el 2000 antes de Cristo hasta el 2024, el año pasado, pues ha crecido exponencialmente la
población mundial, ¿no? A mí me gusta mucho ver cómo entre el siglo XVI y el siglo XIX, que es el 1500 y el 1800, en 300 años, la población se duplicó, la población del mundo. Obviamente, pues estos son aproximaciones, ¿verdad? Entonces, les repito, todos estos datos se los voy a pasar, nomás es para irlos analizando como una especie de breviario geográfico. Aquí tenemos un mapa en el que vemos cómo está la distribución demográfica del mundo y como podrán ver justo aquí donde está China y Bharat, antes la India, pues aquí casualmente está concentrada una gran parte de la población mundial. Más adelante vamos a ver ese fenómeno. Y pues bueno, el caso mexicano, siempre voy a intentar buscar explicar cosas con el caso mexicano, porque no hay que dejar de lado nunca el caso mexicano. Es muy importante verlo para nosotros que somos mexicanos, cómo afectan todos los acontecimientos globales a México. También esa es una cuestión que pues vamos a ver repetidamente. Y fíjense qué curioso, cómo en México pues casi toda la concentración demográfica pues se encuentra en el centro, desde ese pequeño estado que es Aguascalientes hasta, pues digamos, Veracruz, pero pues todo se centra en lo que es Ciudad de México y el Estado de México y estados alrededores, Morelos, Pachuca, etcétera. ¿Cuáles son los países más poblados? Vamos a hacer una pequeña comparación del 2018 y 2024, cómo cambiaron solo en 6 años, pues algunos países cómo cambiaron de ranking. En 2018, China ocupaba el primer lugar con mayor población, con 1.387 millones de habitantes, y para 2024, este, Bharat, antes la India, pues ya llegó a 1.450 millones. O sea, ya rebasó a China el país de la India. Fíjense qué interesante cómo en 6 años, pues cambió un poquito. Y fíjense qué interesante cómo está de el primer y segundo país. Ahí se van dando si me permiten la expresión, ahí se van dando un tiro de quién tiene más población. Y en el tercer lugar, con una abismal diferencia, pero aún siendo un país con muchos habitantes, es Estados Unidos, con 345 millones de habitantes. Fíjense, se baja más de 1.000 millones hasta el tercer lugar, para seguir luego Indonesia, Pakistán, Nigeria, Brasil, Bangladesh, Rusia con 144 millones y México. México al 2024 tenía 130 millones de habitantes. Ahorita ya igual y estamos a ir arañando los 131 millones. Y pues bueno, México es un país muy poblado. La brecha norte-sur, este concepto está bien interesante porque esa brecha norte-sur es lo que demarca esa frontera, por así decirlo, entre los países pobres y los países ricos, siendo los países ricos los que están en azul, con esa diferencia que ahí se ve en Australia. Y pues los países rojos, que son los países que se consideran los países pobres. Justamente de aquí viene el concepto que les compartí en el grupo de lo que es el sur global. ¿Y qué es ese sur global? Pues este concepto de sur global incluye a países que históricamente han sido colonizados o han experimentado procesos de neocolonialismo. Estos países suelen enfrentar desafíos como desigualdades en niveles de vida, acceso limitado a recursos y estructuras sociales y económicas desfavorables. En el tercer módulo vamos a ver cómo China ha hecho, pues, gran gala de esta información del sur global, conectando o haciendo todas sus relaciones internacionales con estos países que pertenecen al sur global. Las religiones del mundo, aunque no lo crean, las religiones pesan y es muy importante saber sobre las religiones, en dónde habitan,
qué personajes políticos llevan qué religión, también es súper importante, y cuántas personas en el mundo profesan cada religión. Por ejemplo, la religión más seguida, obviamente, pues toda, incluyendo todas las variantes del cristianismo, estamos hablando del cristianismo que son 2.380 millones de personas. Obviamente, pues estas regiones principales son América, Europa, la África subsahariana, Oceanía y Filipinas. Después le sigue el Islam con 1.910 millones de personas. Estos datos son del 2019. Entonces, pues ya se podrán imaginar, y los redondeé. Entonces se podrán imaginar que pues han ido subiendo. El hinduismo, pues son 1.200 millones de personas y alguno me va a decir, oiga, profesor, pero ¿por qué si hay 1.400 millones de personas que habitan la India, hay menos hinduistas? Ah, pues es porque en la India hay una gama muy amplia de religiones. No solo se practica el hinduismo en la India, ahora Bharat. El budismo, con 500 millones de personas, que también hay una minoría de budismo en la India, pero la hay. Hay religiones no afiliadas como el ateísmo, que son 1.200 millones de personas, es un número muy grande. Y religiones tribales con 400 millones, estas se encuentran en todos lados, en la África subsahariana, en China, en Oceanía, entre otros. El judaísmo son 15 millones de personas, eso está interesante porque hay países más pequeños y pues bueno. Y otras religiones como el sijismo, el jainismo, el shintoísmo o el taoísmo, pues suman 60 millones que se encuentran regados entre la India, Japón, China, etcétera. Las lenguas, esto también es muy importante, los diferentes idiomas que se hablan. El idioma más hablado es el inglés con 1.500 millones de personas. Luego el chino mandarín con 1.140 millones de personas. Luego el hindi, que es 609 millones de personas que se habla en India y Nepal. Como dato curioso, el idioma oficial de Barato de la India no es el hindi, el idioma oficial es el inglés. Y eso más que nada fue una cuestión práctica porque pues como no todo el mundo en la India habla hindi, como podrán ver de acuerdo a sus hablantes, pues fue más fácil hablarlo, hacer que el idioma oficial sea en inglés. Luego el español para nuestra propia voz con 560 millones que se habla pues en España, en América Latina y poco en Estados Unidos, pero se habla. Luego está el árabe, el francés, el bengalí, el portugués, el ruso y el urdu que se habla en Pakistán. Otros datos de la Tierra, el cinturón de fuego. ¿Qué es este cinturón de fuego? Pues es precisamente la zona que más inestable está en el mundo y esa inestabilidad me refiero a que esta zona eh, es muy fácil que empiece a haber terremotos, precisamente porque ahí las placas tectónicas es donde más se mueven provocando terremotos. Eso explica por qué los maremotos que pasan en Japón, que han pasado en Japón, pues bueno, pueden llegar a inundar las ciudades. Eso también explica por qué en México en Ciudad de México específicamente, pues también hay tanto temblor y es precisamente porque nos encontramos cerca de este cinturón de fuego. Otro dato interesante de la Tierra que me gusta compartir es el de las vías, ay, se me fue el nombre, ay, ay, se me fue el nombre, una disculpa. Corrientes. Las corrientes, muchas gracias. Creo que fue Diego el que habló. Las corrientes marinas tienen mucho que ver, gracias, Diego. Hay corrientes frías y hay corrientes calientes o templadas. Y esto marca una gran diferencia en las costas en las que nos encontremos. Por ejemplo, las corrientes que son frías
Generan aridez, pues el agua fría inhibe la evaporación, reforzando las condiciones desérticas. El agua fría equivale a la abundancia de plancton, favoreciendo la reproducción de especies marinas, y al mismo tiempo eso es lo que favorece la actividad pesquera. Por el otro lado, las corrientes calientes o de temperatura alta elevan, valga la redundancia, elevan la temperatura transformando las regiones frías en templadas. Aumenta la humedad, producto del encuentro de agua caliente y fría, favoreciendo la lluvia. Esto quiere decir que las corrientes cálidas o calientes, pues favorecen la agricultura, obviamente, cuando están cerca de costas. Ahora vamos a ver cuáles son los conceptos geopolíticos fundamentales que vamos a ver en el curso. Vamos a ver lo que es geografía humana, el territorio, la teoría del Raumsinn y del Lebensraum, la estructura y agencia, geopolítica global, Heartland y Rimland, geopolítica del ascenso, liderazgo mundial, telurocracia y talasocracia y geoeconomía. Y pues bueno, antes de entrar un poco más en materia, se me olvidó decirles, si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, lo que sea, puede alzar su mano, puede activar su micrófono o puede escribirla en el chat. No tengo ningún problema. Al contrario, entre más preguntas hagan, creo que podríamos hacer más dinámica la clase, más enriquecedora y pues pudiéramos todos aprender un poquito más con sus comentarios. Así que por favor siéntense en la libertad de hacer cualquier pregunta o comentario que sea pertinente a la clase. Muy bien, comenzamos con geografía humana. ¿Qué es esto? Pues es ese estudio sistemático de lo que hace los lugares únicos y de las conexiones e interacciones entre ellos. Este campo analiza cómo las actividades humanas están organizadas espacialmente y cómo los lugares son moldeados por factores físicos, sociales, económicos y políticos, así como por sus relaciones con otros lugares. Por cierto, hasta aquí no tenemos ninguna duda, pregunta o comentario. Excelente, continuamos. Vamos a ver la geopolítica como parte de la geografía humana. La geopolítica se entiende como un componente de la geografía humana que estudia cómo el poder y la política se expresan en el espacio. ¿Qué es lo más importante? Esa expresión del poder y la política en el espacio. Se enfatiza que los geógrafos no solo analizan lugares específicos, sino también las conexiones que hay entre esos lugares. Eso es muy importante, las conexiones, esa interdependencia que se puede llegar a dar. El territorio, ¿qué es el territorio? Pues obviamente en el contexto de la geopolítica es un concepto central y ha abordado a varios teóricos para comprender las dinámicas del poder y las relaciones internacionales. Es esencial en la formulación de estrategias y en la configuración de la identidad y seguridad de un Estado. En geopolítica, un territorio puede comprender una región específica como el Magreb, que es el norte de África, el Bajío mexicano, Latinoamérica, etcétera. En este sentido, lo podemos relacionar con lo que habíamos visto antes, que vamos de lo micro a lo macro, es decir, un territorio puede ser el Bajío mexicano, puede ser México, puede ser, eh, bueno, México país, puede ser Latinoamérica, puede ser América continente. Entonces, esa cuestión de la escalada, pues puede ser un territorio, puede ser, podemos irnos de lo más pequeño a lo más grande, dependiendo nuestro enfoque de estudio. Por el otro lado, un poco de cultura jurídica. En derecho internacional, el territorio comprende el área sobre el cual un ente soberano ejerce su dominio. En este caso, pues el territorio, pues es todo donde este gobierno en sí hace control efectivo y ejerce su jurisdicción, es decir, el que dice el derecho. ¿Cuáles son las teorías del territorio?
Esto vamos a empezar con el Ramsing. Si alguien sabe algo de alemán, pues podríamos ver rápidamente qué significa Raum, que significa espacio, como de room, pues literalmente de espacio, o habitación, por así decirlo, y Sinn, que significa sentido. Entonces, aquí podemos ver que esta yuxtaposición de palabras nos quiere decir el sentido del espacio. Y cuando estamos hablando del sentido y el espacio, que es el Ramsing, estamos hablando de aquella conciencia y comprensión que tienen los seres humanos, las comunidades y las naciones de un espacio geográfico y cómo interactúan con él. ¿Cuáles son los puntos claves del Ramsing que debemos entender? Esa conciencia espacial, el Lebensraum, que ahorita lo vamos a explicar, que significa espacio vital, determinismo geográfico y la influencia cultural y psicológica. Vamos a ver primero la conciencia espacial, que es la forma en la que los individuos y las sociedades perciben y entienden su entorno geográfico, el cual influye en su comportamiento y desarrollo. Esta percepción incluye el conocimiento de los límites, los recursos y las características físicas del territorio. El Evenram, que es literalmente espacio vital, por eso le pedí a la inteligencia artificial que nos hiciera esta imagen que simulara así lo que sería un estado y un corazón, que es precisamente ese espacio vital, lo que necesita un espacio, lo que se necesita o el espacio necesario para vivir. Y como ya lo dije, es un espacio adecuado y suficiente para el desarrollo de una nación, y esto es parte integral del Ramsing. El determinismo geográfico es el entorno geográfico y condiciones ambientales las que son factores determinantes en la formación y desarrollo de las sociedades humanas. Bien lo decía Bismarck en una de sus frases célebres: la geografía es destino. Y a ver, alguien que esté atento por ahí, ¿por qué creen que les haya puesto en las imágenes estas en específico, que es una botella de vodka y un rompehielos? Sí, será tenemos la imagen que el vodka es la bebida que más se consume en Rusia o en Polonia, me parece también, y ese clima pues no lo tenemos acá en México, acá no producimos vodka, ¿no? Ese tipo de granos, no sé si los colores del buque son los de Rusia, de, de ese país. Efectivamente, Jesús, muchas gracias por tu comentario. Y sí, justamente tanto la botella como el barco, el rompehielos, son rusos. De hecho, pues aquí dice el Ruski Standard, que es una marca famosa de vodka ruso, el vodka Standard. ¿Y por qué este ejemplo? Pues precisamente como Rusia es conocido por sus inviernos muy extremos, muy fuertes, pues la gente, los locales, pues se vio en la necesidad de encontrar maneras de elevar su temperatura corporal, aunque sea un poco. Y pues bueno, es sabido científicamente que el alcohol, al ingerirlo, eleva tu temperatura quizá 1 grado, algo no muy considerable, pero al fin de cuentas eleva tu temperatura corporal. Y es por eso mismo que se ha hecho, pues que se hizo tan popular el vodka en Rusia, porque es algo que toman pues precisamente para poder sobrellevar los inviernos tan extremos que pueden llegar a tener. Y al mismo tiempo, hablando otra vez del clima, pues Rusia, al tener la mayoría de sus costas congeladas casi todo el año, pues se ha visto en la necesidad de crear rompehielos para que puedan ser navegables sus aguas territoriales. Y eso mismo es una cuestión que determinó su geografía, su tradición de consumir vodka
así como la necesidad de construir estos barcos que son rompehielos para poder hacer navegables sus aguas. A lo largo del curso vamos a ver la importancia que le ha dado Rusia a tener puertos navegables todo el año. Jesús, levantaste tu mano, somos todo oídos. Eh, sí, algo también, hablando un poco de la historia de Rusia y su clima, que le ha sido fundamental y benefactor, por ejemplo, cuando quiso ser invadido por Napoleón, que Francia era una potencia que se estaba expandiendo, pues el clima, ¿verdad? En San Petersburgo y todo eso, no le falló el cálculo a Napoleón, les rompieron las líneas de abastecimiento y dejaron que se congelaran casi casi. Y lo mismo le pasó a los nazis. La estrategia rusa fue, fíjense, casi 100 años después, 90, la estrategia en la Segunda Guerra Mundial, pues fue igual, dejar que el ejército de Hitler avanzara, calcularon bien los tiempos del invierno más crudo, igual les cortaron las líneas de abastecimiento y fue un factor clave para la caída ya definitiva de los nazis. Entonces, también, ¿verdad? El clima, cómo lo han sabido aprovechar para defenderse y de manera exitosa, porque digo, en aquella época el ejército de Napoleón era el más poderoso y los nazis todavía estaban ya un poco en la segunda parte, digamos, de la guerra, ¿no? Ya habían perdido, pero todavía estaban fuertes. Los rusos han sabido aprovechar eso y también para mal, ¿no? Ahí tienen los gulag y todos los lugares de Siberia donde mandan a los prisioneros. Stalin mandó ahí a miles de personas a morir, ¿no? Al frío extremo. Gracias. Efectivamente, Jesús, muchas gracias por tu comentario. Y así es, pues justo lo que estábamos viendo, ese sentido del espacio, que es esa conciencia espacial, pues ha sido muy favorable para los rusos en caso de invasiones, pues conocen tanto su espacio que, así como dicen, la estrategia del general invierno, ¿no? Y ese sentido, esa conciencia espacial que tienen de su entorno pues les ha servido militarmente. Un ejemplo que me gusta mucho compartir es el de Alexander Nevsky, que fue el príncipe de Novgorod que enfrentó a los caballeros de la Orden Teutónica, esos caballeros conocidos que eran monjes militares, conocidos por llevar unas armaduras muy pesadas, casi impenetrables. Y cuando quisieron invadir Rusia, pues Alexander Nevsky, el príncipe de Novgorod, sabía que en una batalla, cuerpo a cuerpo o frente a frente, pues no iban a poder con semejantes armaduras. Y Alexander Nevsky, conociendo muy bien su territorio, pues llevó la batalla a un lago congelado con la esperanza de que las armaduras pesadas de los teutones destruyeran el piso del lago congelado y efectivamente así fue. Y gracias pues a ese gran uso del Romsin, de la conciencia espacial, pues tuvieron una gran victoria sobre los caballeros teutones. Y hay una película muy interesante, del cine soviético que se llama precisamente Alexander Nevsky, de Sergei Eisenstein. Se las recomiendo mucho. Luego les paso el link por el chat para que la vean. Bueno, hay dos tipos de determinismo geográfico, lo que acabamos de ver y otro que es el caso de Israel. ¿Y a qué nos referimos a esta cuestión? De que el Ramsey no solo considera ese espacio físico, sino también la forma en la que una cultura lo interpreta y al mismo tiempo lo dota de significado. Repito, cómo a un espacio físico lo dotan de significado, tradiciones, historia y mitos asociados al mismo territorio. De esta manera conecta lo físico con lo simbólico, moldeando la manera en que las naciones entienden su lugar en el mundo y justifican sus acciones, con profundas implicaciones en la forma en que se ejerce y se percibe la influencia cultural y psicológica. Aquí tenemos algo en el chat. Nos dice Grace Silva Glasnost. Muchas gracias por el comentario, Grace.
Ahora, la estructura y agencia. Estos conceptos son importantes para estudiarlos, tenerlos en cuenta al momento de hacer un análisis. Siempre que hagamos un análisis, pues ver cuál es la estructura o cuál es la agencia del territorio en cuestión que estamos analizando. La relación entre estructura y agencia es un enfoque central en el análisis de la geopolítica. Este marco permite entender cómo los actores como países, grupos, individuos, etcétera, etcétera, toman decisiones dentro de un contexto estructural que puede facilitar o limitar sus acciones. Vamos a empezar con estructura, que esta nos dice el marco que condiciona las acciones de los sujetos en cuestión. La estructura refiere el contexto o condiciones que influyen en las decisiones y acciones de los actores. Estas estructuras pueden ser geográficas, políticas y económicas o históricas y culturales. Estas estructuras no determinan completamente las acciones, pero sí establecen límites y oportunidades. Por ejemplo, un país con acceso a recursos estratégicos como petróleo tienen más posibilidades de influir en la política global que uno que carece de ellos. Un ejemplo de esto más en concreto, pues podría ser cuando los países, miembros de la OPEP, se pusieron de acuerdo para hacer un embargo petrolero, generando una crisis a nivel mundial. Eso es un gran ejemplo de lo que conlleva la estructura, ese marco que condiciona las acciones que puedes hacer. Y bueno, a mí me gusta mucho explicar ciertas cosas a manera de etimología, porque las propias palabras nos dicen qué significan. Por ejemplo, estructura viene del latín structura, que es derivada del verbo struere, que significa apilar o colocar. En este contexto, estructura se refiere al marco o sistema que organiza o condiciona, es decir, lo que ya tienes apilado que te permite hacer. Es decir, las estructuras son los cimientos o armazones que limitan o posibilitan estas decisiones y acciones. A esto nos referimos. Por ejemplo, ¿cuáles son las estructuras de los países de la OPEP que tienen grandes yacimientos de petróleo? La agencia es la capacidad de acción de los actores. La agencia se refiere a la capacidad de los actores para tomar decisiones y actuar dentro del marco estructural. Estos actores pueden ser los estados-nación, grupos subnacionales o incluso individuos. Aunque las estructuras imponen restricciones, los actores tienen cierto grado de libertad para interpretar o responder a estas condiciones. Por ejemplo, un líder político puede aprovechar una crisis económica global para implementar reformas internas o buscar alianzas estratégicas. La etimología de agencia proviene del latín agencia, derivada de agere, que significa hacer, actuar o llevar hacia adelante. La etimología enfatiza la capacidad de acción y la decisión. En términos sociales y geopolíticos, agencia describe la habilidad de los individuos, habilidad, grupos o países para actuar, es decir, lo que se puede hacer dentro o fuera de la estructura. Avanzamos con el tema de geopolítica global. Esta es la rama de la geopolítica que estudia cómo los factores geográficos, como territorio, recursos naturales, fronteras, características, ya sea físicas o humanas, influyen en el poder político y las relaciones internacionales a nivel mundial. Este enfoque analiza cómo los actores internacionales compiten por el control de las regiones estratégicas, recursos clave y rutas comerciales. Vamos a profundizar con ejemplos. Y pues bueno, ¿alguien ha escuchado hablar de lo que es este momento histórico conocido como el Gran Juego? No,
Bueno, les platico, esto es un concepto histórico muy, muy interesante. El gran juego, pues ahora sí, valga la redundancia, los jugadores principales que estaban protagonizando este momento histórico eran el Imperio Ruso y el Imperio Británico. Y justamente pues aquí podemos ver que en verde está el Imperio Británico cuando controlaba la India, todo lo que era, todo, bueno, antes de que existiera Pakistán, que todavía no existía. Y aquí tenemos el Imperio Ruso, esa mancha rosa que está llegando. Y fíjense cómo lo que los separa, pues es esa pequeña franja amarilla que en ese entonces era Afganistán. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Para este entonces, el Imperio Británico, pues su corazón económico, el corazón de la economía británica estaba en la India, porque recuerden que después de la Revolución Industrial, pues el Imperio Británico necesitaba vender lo que estaba produciendo su propia industria. Y qué mejor que una de que de los lugares o países más poblados del mundo, que en ese entonces era la India. Y pues ahí se quedaron y centraron el corazón económico de su ejército en la India. Y era, por supuesto, que un peligro, un gran peligro que el Imperio Ruso avanzara. Aunque obviamente, como ya lo vimos, el Imperio Ruso arriba pues tiene puros lagos congelados. Le hubiera caído excelente ahí tener un puertito por el Océano Índico para que sabemos que todo el año es navegable. Entonces, el Imperio Ruso quería llegar a tener un puerto por ahí, cosa que se lo impidió el Imperio Británico, porque si lo permitía, pues iba a perder el corazón económico de su imperio. Entonces, ya yéndonos a una cuestión ya más teórica, estos conflictos y diplomacia entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico sobre su influencia en Asia Central, que era lo que disputaban rutas comerciales, que ya era una gran influencia en el comercio global, porque como verán aquí regresándonos al mapa, pues por ahí pasaba la ruta de la seda hasta la fecha y sigue pasando. Esta era considerada como un amortiguador estratégico, lo que decía de Afganistán, pues los ingleses buscaban evitar la frontera directa con Rusia y con el corazón de su imperio, la India. Y pues también había recursos naturales en la región, como oro, plata y el mineral conocido como el lápiz azul. Ese se los dejé aquí a la izquierda para que conozcan la piedrita. Se considera una piedra semi preciosa. Y pues bueno, aquí como ya les había comentado, pues Rusia buscaba acceso al Océano Índico, es decir, buscaba puertos cálidos que fueran navegables, todo el año. Ahora sí vamos a ver conceptos meramente geopolíticos. No es que anteriormente no hayamos visto geopolítica, pero estas son ahora sí como de las primeras teorías que empezaron a darse en la geopolítica, que son las teorías del Heartland o la Tierra Corazón y el Rimland. Y pues bueno, todo esto comenzó como un artículo de una revista que luego se hizo un libro y pues bueno, ya de ese libro empezaron a sacar muchas escuelas de geopolítica. Artículo se conoce como Herland, el pivote de la historia. Y pues bueno, este concepto, acuñado por Halford Mackinder, identificó al Herland como aquella vasta región central de Eurasia que incluye a Rusia, a Siberia y Asia Central. Esta área es inaccesible para el poder marítimo debido a su lejanía de los océanos y su geografía interior cerrada. ¿Cuál es la importancia estratégica? Pues según Mackinder, quien controle el Heartland tendrá acceso a recursos naturales abundantes y una posición estratégica para proyectar poder hacia Europa, Asia y Oriente Medio. Aquí pues le pedí a la IA que me hiciera una imagen de lo que todo el área que incluye el Heartland, que si pueden ver es incluso
pues es una cosa enorme lo que es el Heartland, incluso es más grande que lo que era la Unión Soviética. Ahora, ¿cuáles son las características del Heartland, de esta tierra corazón que nos dice que si tú lo dominas, puedes dominar grandes, ¿cómo se dice? Grandes cantidades de recursos. Pues bueno, primero que nada vamos a ver esos recursos naturales. ¿Qué es lo que tiene el Heartland de recursos naturales? Pues Mackinder señala que el Heartland posee vastas extensiones de tierras fértiles. No solo tiene mucha tierra, sino que sus tierras son fértiles, especialmente en las estepas que son adecuadas para la ganadería y la agricultura. Estas áreas pueden sostener grandes poblaciones nómadas, así como sedentarias. También menciona que esta región cuenta con pastizales extensos y que han permitido históricamente la movilidad de los pueblos nómadas como los mongoles y los turcos. Ahora, aquí estamos diciendo que tiene vastas extensiones de tierras fértiles. ¿Y por qué son fértiles las tierras del Heartland? Ah, pues lo vamos a ver. ¿Alguien ha escuchado hablar del Chernozem? Ah, pues les platico. Este Chernozem es un tipo de suelo negro extremadamente fértil. Bueno, les platico por qué se llama así. En ruso, el color negro se dice cherno o chorno, dependiendo la pronunciación. Entonces, de ahí viene esa cuestión de tierra negra. Sem es tierra, entonces, pues tierra negra. Los que saben un poco más de cuestiones de agricultura, características de la tierra para una buena, este, una buena nutrición de los alimentos, de la tierra, perdón, pues es rico en humus entre un 4 y un 16%. Y estos nutrientes y es rica también en nutrientes como fósforo y amoníaco. Estos suelos tienen una alta capacidad de retención de agua y son ideales para la agricultura, especialmente para el cultivo de cereales como trigo, cebada y maíz. El Chernozem se encuentra principalmente en las estepas de Eurasia, incluyendo Ucrania, Rusia y Kazajistán, que coinciden con lo que es el Heartland. La fertilidad del Chernozem ha hecho que estas tierras sean codiciadas por su capacidad para producir alimentos en grandes cantidades. Y pues bueno, obviamente esto nos refuerza esta idea de Mackinder sobre sus grandes recursos que tiene el Heartland. En regiones como Ucrania y Rusia, el Chernozem ha sido fundamental para la agricultura intensiva, convirtiendo estas áreas en las canastas del pan del mundo. Seguramente más de una vez han escuchado que Ucrania es el granero de Europa. Pues es precisamente, ¿por qué? Porque Ucrania posee una cuarta parte del Chernozem mundial, lo que le hace esencial para los mercados globales de cereales. Pues bueno, he escuchado más que nada relatos, no tengo pruebas, pero he escuchado muchos relatos que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invadieron pues, lo que es la Unión Soviética, cuando llegaron a precisamente las tierras ricas en Chernozem, se empezaron a llevar camiones y camiones y camiones de esta tierra para poder para poder producir pues sus propios alimentos de una manera más efectiva. Tenemos un comentario en el chat, nos dice Jesús Medía, no tiene una relación con Chernobyl etimológicamente hablando. Estimado Jesús, yo me imaginaría, pues ya que tienen la misma raíz, podría ser que sí, y pues no tendría mucho sentido que Chernobyl signifique, pues la Villa Negra, ¿no? Pudiera ser. La verdad, no te lo puedo decir con certeza, lo desconozco, pero me lo llevo de tarea y te lo investigo, estimado Jesús. Gracias por tu pregunta. Gracias a ti. Y pues bueno, aquí tenemos un mapa de cómo está distribuido el Chernozem, pues en toda esta región de Eurasia, que ya vemos aquí la concentración en Ucrania está gigante, ¿verdad? Y pues bueno, el clima, ¿cómo es el clima del Heartland? Predomina en regiones con inviernos fríos y veranos cálidos, con lluvias moderadas, y este clima permite una descomposición lenta de la materia orgánica
y al mismo tiempo favorece la acumulación de humus. Respecto a la topografía, pues son zonas planas que favorecen la retención de agua y nutrientes, esenciales para el desarrollo del Chernozem. Pues todos saben que para que se pueda hacer lo que es la composta, dicho de alguna forma, pues necesita humedad para que estas cuestiones orgánicas se vayan descomponiendo, y es la misma descomposición lo que hace que esta tierra, estas cuestiones orgánicas, pues sean ricos y tengan nutrientes para la agricultura. Y pues bueno, me gusta siempre comentarles cosas con una noticia, cosas que vemos. Nos dice que el nieto de Charles de Gaulle, expresidente de Francia, él dice que BlackRock posee la mitad de las tierras agrícolas de Ucrania. Entonces, pues obviamente estamos hablando que estas tierras agrícolas, por supuesto que son tierras negras, que son Chernozem, y pues bueno, aquí ya estamos viendo una cuestión de privatización de estas tierras por parte de este grupo financiero conocido como BlackRock. Los recursos naturales. Pues bueno, esta región es conocida por contener grandes reservas de petróleo, gas natural, carbón y metales preciosos. Aunque en su época, pues obviamente no se sabía de estos recursos, imagínense ahora que se sabe, pues todavía tiene más relevancia la teoría del Herland como una región vasta en recursos naturales. Vamos a hacer a continuación, comparaciones de qué es lo que produce únicamente de recursos naturales, cuánto produce, por ejemplo, en petróleo. Aquí podemos ver que el total de petróleo de ventas entre Rusia y Kazajstán, que son países que conformarían en teoría que forman parte del Herland, podemos ver que juntan 271.769 millones de dólares, únicamente de petróleo entre Rusia y Kazajistán, que son países que conforman el Herland, y muchos países más. Y si lo comparamos con el PIB total de Irak, podemos ver que el PIB de Irak es de 250.000 millones de dólares. Fíjense cómo únicamente de petróleo, de ventas de petróleo de Rusia y Kazajstán, ya superan lo que es el Producto Interno Bruto de un país como Irak, para que se den una idea de todo lo que produce esta región. Y estamos hablando únicamente de petróleo. Ahora vamos a hablar de oro. Por ejemplo, el precio actual en el segundo semestre del 2024 del oro era de $84,000 por kilogramo, lo que equivale a $84 millones por tonelada. Entonces, pues bueno, siguiendo los datos que nos da este, esta página de Interfax, el International Information Group, sobre ventas de metales preciosos, podemos ver que Rusia, vendió únicamente de oro el aproximado de 3.522 millones de dólares. Y pues bueno, eso es una cantidad, pues considerable. Este, Otra cosa bien, parecido únicamente, pues respecto a los 3.522 millones de dólares de oro que vende Rusia. Aquí ya vemos que supera el PIB o el Producto Interno Bruto de países pequeños como Seychelles. Se preguntarán, caray, ¿ese país dónde está? Pues bueno, aquí les pongo en el mapita donde se encuentra ubicado Seychelles. Ahí es una isla al norte de Madagascar, ahí en África. Ahí parece que está abandonada, una pequeña islita, pero bueno, al fin de cuentas es un país. Y Rusia, de su venta de extracción de oro, tiene, eh, eh, es más su producción de oro que el propio PIB de un país pequeñito como Seychelles. Ahora, ya hablamos de oro, falta los diamantes. Aquí, pues,
de la misma fuente, respecto a los diamantes, pues podemos ver que Rusia de diamantes tiene un ingreso, por lo menos en 2023, de 3.600 millones de dólares. Y pues bueno, igual lo podemos comparar con Seychelles, saben que pues ya superó por mucho únicamente por su extracción de diamantes. Se preguntarán, ¿de dónde sacan los diamantes Rusia? Pues bueno, Rusia es un país gigante, ya todos lo saben. Una de las ciudades mineras más importantes de Rusia es Kazán. Y como dato curioso, cultural y muy relevante para hoy, es que la última cumbre de los BRICS, es decir, la cumbre de los BRICS de julio del 2024, se llevó en Kazán. Y pues todos estarán bien informados que ahorita se está llevando la cumbre de los BRICS en Brasil. Hay que estar muy atentos a las noticias, a ver qué países se van a adicionar, o van a aceptar este año para que entren ya formalmente el 1 de enero del 2026. Ahora, la cuestión de los ríos y lagos internos. Aquí ya estamos viendo un poco más la geografía de lo que es este headland. Y pues bueno, el río Volga, que es uno de los más importantes, pero bueno, vamos a ver qué nos dice Mackinder. Según Mackinder, los ríos y lagos del Headland contribuyen significativamente a conformar un poder telurocrático. Más adelante vamos a ver a fondo qué es este concepto de telurocracia, pero para irnos rápido, vamos a verlo como el poder de la tierra, telurocracia, el poder de la tierra, debido a su capacidad para consolidar el control interno y limitar la influencia marítima externa. El valor de los ríos y lagos se dividen en valor geoestratégico o geoeconómico. Vamos a ver cada uno de estos. El valor geoestratégico se divide en tres y son la defensa natural y aislamiento, la movilidad interna y control estratégico. Y los ríos como el Volga, el Amu, el Daria o el Sirdaria, junto con los lagos como el Caspio y el Aral, forman barreras naturales que dificultan invasiones externas, lo que refuerza la seguridad del headland. La falta de conexión con océanos navegables hace que el headland sea menos vulnerable a ataques navales, lo que lo convierte en una fortaleza natural. Eso está bien interesante. La movilización de ejércitos, pues es un poco difícil debido a estas propias barreras naturales que se hacen con los lagos. Y la movilidad interna, aunque los ríos del headland no son ideales para navegación hacia el exterior, es decir, no desembocan en muchos mares, ya que desembocan en el Ártico, pues bueno, lo que hacen es facilitar la comunicación interna, así como antes en Ciudad de México, pues movían mucho las cuestiones en las trajineras en toda la ciudad, no solo en Xochimilco, pues se fueron sacando los lagos, los ríos, pero bueno, eh, para eso sirve también estas cuestiones de movilidad interna. Y esto se ve precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a estos ríos y lagos internos, la Unión Soviética pues pudo facilitar la movilización de armas, de alimentos, de equipo de enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, antes de hacer un pequeño corte, los ríos y lagos del Headland actúan como puntos de control para las rutas comerciales terrestres que atraviesan Eurasia, especialmente en ausencia de vías marítimas directas, lo que otorga a quien controla estas vías fluviales una ventaja estratégica sobre los movimientos económicos y militares. Y antes de continuar, queridos analistas, son las 9:10. ¿Les gustaría que nos tomemos un receso de 10 minutos o nos vamos, tendido y directo sin interrupciones? Ustedes digan. Am, pues si se puede un receso de 5 minutos rápidamente. Ok, son 9:09. A las 9:15 retomamos, ¿les parece? Muy bien. Perfecto.
Muy bien, pues siendo las 9:15 vamos a retomar la clase. Nos quedamos en esa cuestión del control estratégico, cómo los ríos y lagos del Heartland actúan como puntos de control para las rutas comerciales terrestres que atraviesan Eurasia, especialmente en ausencia de vías marítimas directas, lo que otorga a quien controle estas vías fluviales una ventaja estratégica sobre los movimientos tanto económicos como militares. Ahora, el valor geoeconómico, dividido en dos, que son los recursos hídricos y esa conexión económica interna. Los recursos hídricos, pues aquellos ríos y lagos que proporcionan agua para la agricultura, especialmente en regiones áridas del Heartland como Asia Central. Esto es vital para sostener poblaciones y economías locales. También son esenciales para la generación de energía hidroeléctrica, lo que contribuye al desarrollo industrial. La conexión económica interna. Los ríos del Heartland no conectan directamente con mercados globales. Sin embargo, permiten una integración económica regional. Y esto facilita la explotación de recursos naturales y su transporte hacia centros industriales. Ahora, el Rimland, ¿qué es el Rimland? Podríamos decir que es la evolución del Heartland, o ahora sí que lo que va más allá del Heartland. Y vamos a ver, ese Rimland o anillo continental es un concepto geopolítico desarrollado por Nicholas John Spikeman como una crítica. Fíjense qué interesante, no solo es una crítica, sino que complementó la teoría del Heartland de Mackinder. Según Spikeman, el Rimland es la franja costera que rodea Eurasia y tiene una importancia estratégica clave para el control global, debido a su posición intermedia entre el Heartland y las potencias marítimas. Fíjense estas palabras tan fuertes y tan profundas. Tiene una importancia estratégica clave para el control global. Ahorita vamos a ver por qué. Pues primero que nada vamos a ver la definición del Rimland. Y pues bueno, aquí les puse una captura de pantalla de un diccionario en inglés para definir rim, ¿no? Muy importante. Y pues bueno, the outer, often curved or circular edge or border of something. Es decir, aquella cuestión que está hacia afuera, normalmente curvado o circular, ese borde circular o curvo de algo. Entonces, respecto a esto, el Rimland es una región intermedia que abarca las áreas costeras de Eurasia, incluyendo Europa Occidental, Oriente Medio, el sur de Asia y el sudeste asiático. Spikeman argumentó que el Rimland era todavía más importante que el Heartland para controlar Eurasia. Este concepto de Eurasia y eurasianismo es muy importante, más adelante los vamos a ver. ¿Por qué? Porque combina acceso marítimo y terrestre, lo que convierte en un espacio estratégico no solo para la interacción económica, sino militar y política. Su famosa frase que resume la idea: quien controla el Rimland gobierna Eurasia. Quien gobierna Eurasia controla los destinos del mundo. Así nomás. Ahora, ¿cuáles son los puntos más importantes que tenemos que entender sobre el Rimland? Uno, su importancia estratégica. Número dos, ¿cómo está dividido el Rimland? Tres, el peso geoeconómico y demográfico. Recuerden dónde se encontraba esa región donde está la mayor población del mundo. Lo vimos al principio de la clase. Los conflictos históricos en el Rimland. ¿Por qué ha habido conflictos históricos en el Rimland? Pues ahorita lo vamos a ver. Y pues, sus diferencias específicas con el Heartland. Pues bueno, ya vimos qué es uno, qué es el otro. Nos falta ver cuál es la diferencia entre uno y el otro, aunque también tengan muchas similitudes. ¿Cuál es la importancia estratégica? Primero que nada, es una zona de contención.
El Rimland funciona como un muro que contiene al Heartland, impidiendo que las potencias terrestres como Rusia accedan a mares abiertos y expandan su influencia global. Recuérdense del gran juego. Acceso marítimo. A diferencia del Heartland, el Rimland tiene acceso directo a los océanos y mares estratégicos como el Atlántico, el Mediterráneo, el Índico y el Pacífico, pues todos los importantes nomás, facilitando el comercio global y la proyección naval. ¿Cuál es la división del Rimland? La Europa costera, Oriente Medio y Arabia y la Asia monzónica, que comprende India, China y el sudeste asiático. ¿Cuál es el peso geoeconómico y demográfico? El Rimland alberga una gran parte de la población mundial y concentra importantes recursos naturales e industriales, y esto lo convierte en un espacio vital para la economía global. Su ubicación permite controlar rutas comerciales clave como las que conectan Europa con Asia a través del Océano Índico. Fíjense qué interesante cómo está la cuestión demográfica. Aquí les puse un mapa de la distribución demográfica de esta zona que es el Rimland, ya la debemos de ubicar muy bien. Y pues obviamente, como sabrán, pues donde hay infinidad de gentes en la India, en China y en el sudeste asiático. Entonces ahí estamos viendo de lo que es el Rimland y su peso en la cuestión demográfica. Y otra cosa bien interesante, aquí en el mapita de arriba, donde están algunos países señalados con azul, estamos hablando específicamente de los BRICS, sin contar a Argentina, que aunque sí entró, lo primero que hizo el presidente Milei fue sacar a Argentina de este bloque económico. Fíjense qué interesante cómo muchos países de lo que conforman el BRICS, este, al mismo tiempo son parte esencial del Rimland. Hay que ver todo eso, hay que verlo de diferentes matices, con diferentes ojos para ver la cuestión, no solo la cuestión del Rimland, en la cuestión económica, demográfica, de recursos naturales, de todo, hay que verlo de la forma más panóptica posible, es intentar ver lo más posible, intentar verlo todo. Ahora, los conflictos históricos del Rimland. Vamos a ver, pues nos podemos ir antaño, pero lo más interesante, creo yo, para cuestiones geopolíticas es verlo desde una perspectiva de la Guerra Fría en el siglo XX. El Rimland ha sido un escenario de numerosos conflictos geopolíticos debido a su posición estratégica. Y pues bueno, ya les he dicho, pues, la Guerra Fría y las guerras en Oriente Medio que sucedieron durante el siglo XX. La estrategia de contención de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, basada en la teoría del Rimland de Nicholas Spykman, llevó a Estados Unidos a involucrarse en diversos conflictos y establecer alianzas estratégicas en las regiones claves del Rimland. Spykman propuso que el control del Rimland era esencial para dominar Eurasia y por ende el mundo. Y pues bueno, aquí vamos a ver los conflictos en los que se involucró Estados Unidos para contener a la URSS, que precisamente esta estrategia de contención de la Unión Soviética fue hecha por Zbigniew Brzezinski. Y pues bueno, aquí vamos a ver más o menos vamos a verlo por mapas. Está bien interesante este mapa. En el mapa de abajo les puse un mapa de los países o de las repúblicas que conformaron en su momento la Unión Soviética. Y por arriba les puse un mapa, a la izquierda está el Heartland rodeado por el Rimland y los países que conforman la OTAN. Acuérdense que estamos hablando en un contexto de la Guerra Fría, entonces fíjense cómo vamos a empezar a la izquierda del Heartland, que es Europa. Y pues allá tenemos todo el bloque de la OTAN, que sabemos que de ahí ya está rodeado y no va a avanzar más. Ahí tenemos la primera contención. Luego tenemos el caso Turquía, que pues todos sabemos que durante este periodo de la Guerra Fría, Estados Unidos tenía estos misiles Júpiter
muy cerca pues de lo que era la Unión Soviética, que fue cuando entró, pues ya ahora sí que este conflicto de Guerra Fría, ¿no? Por la cuestión de los misiles. Aquí ya tenemos segunda intervención de Estados Unidos para la contención de la Unión Soviética, que era precisamente lo que estaban. No la podían detener, pero sí la lograron contener. Después nos pasamos al caso Irán, pues que bueno, todos sabemos que durante un cierto periodo del siglo XX, cuando Irán estaba gobernado por la dinastía Pahlaví del Shah Reza Mohammad Pahlaví, que era prooccidental, era cuando Irán tenía buenas relaciones con Israel, pues porque era un país que es satélite de Estados Unidos que estaba en vías de occidentalización. Y pues bueno, todo terminó con la Revolución Islámica de Irán del 79, que ahí no me voy a meter más porque no era ni una revolución procapitalista, ni una revolución procomunista, sino que era una revolución musulmana, y ahí nos vamos a meter más en el tema. Luego, siguiente intervención de Estados Unidos para la contención de la Unión Soviética, Arabia Saudita. Fue gracias a Arabia Saudita que se llevó a crear la concepción del petrodólar. Todos sabemos que en el 73, Arabia Saudita empezó a vender únicamente su petróleo en dólares. Luego Afganistán, pues todo el mundo sabemos que con estos grupos, ay, se me fue el nombre, no, no voy a decir más. Pero bueno, Estados Unidos se metió Los con los talibanes. talibanes, esos meros, gracias Jesús, los talibanes. Pues bueno, todos sabemos que Estados Unidos logró ahí empezar a armar a los talibanes para que se hicieran otra especie de revolución islámica o religiosa contra la Unión Soviética, pues porque la Unión Soviética era un estado laico. Y pues bueno, ahora sí que, como dicen por ahí, Estados Unidos se cercioró de que la invasión de la Unión Soviética a Afganistán fuera el propio Vietnam de la Unión Soviética. Luego en Pakistán, pues bueno, estaba ayudando a Pakistán porque estaba peleado con la India. Siguiente contención. Con China no lo logró, pero pues tenemos en Vietnam también se metió. Estados Unidos apoyaba el bloque capitalista, obviamente la Unión Soviética el comunista, y aquí intentó hacer una contención, no lo logró. Luego tenemos aquí el caso de las guerras de la guerra de las Coreas, y pues bueno, obviamente apoyando a Corea del Sur, intentó contener por ese lado a la Unión Soviética. Y por último podemos ver aquí en Japón, que pues ya con Japón todos sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial fue gran aliado de Estados Unidos, y aquí pues vemos ya cómo con todos estos casos históricos que vimos muy rápidamente, Estados Unidos logró precisamente la contención o la no expansión de la Unión Soviética a través de un gran uso de este concepto del Rimland, para que vean la importancia de la geopolítica. Ahora, ¿cuáles las diferencias con el Heartland? Mientras Mackinder priorizaba el dominio terrestre del Heartland como clave para controlar la isla mundo, que era Eurasia y África, Spikeman consideraba que el poder marítimo, combinado con la influencia terrestre en el Rimland, era más decisivo. El Heartland es una región cerrada sin acceso directo al mar. Por contraste, el Rimland conecta las principales rutas marítimas globales. Fíjense cómo de estos conceptos de Heartland y Rimland, pues estamos viendo la importancia del poder terrestre, la importancia del poder marítimo, de las rutas marítimas. Entonces, eso nos va a llevar poco a poco a más conceptos que vamos a ir viendo más adelante. Nomás hago un poco de nota para que le pongan atención a estas cuestiones. Tenemos Jesús Medina, un comentario, nos dice, hay que ver lo cultural. La cultura es más importante de lo que se ve o cree. Cultura incluye idiomas, gastronomía y comercio, patrimonios bioculturales, costumbres, hasta celebraciones paganas religiosas. Exactamente, y Japón no fue socio de Estados Unidos. Ah, yo me refiero durante la Guerra Fría.
estimado Jesús, no crees que estaba diciendo que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y Japón eran aliados, no, de ninguna manera. Yo me refiero ya después, precisamente en la Guerra Fría, ya que acabó la guerra, este, y después de que les tiraron las bombas nucleares, ya se hicieron disque mejores amigos. Gracias por tu comentario, Jesús. Ahora la geopolítica del ascenso. El concepto de ascenso en geopolítica se refiere a ese proceso por el cual un país o región incrementa su influencia y poder en el sistema internacional, generalmente como resultado de factores económicos, militares, tecnológicos o incluso estratégicos. Este fenómeno puede observarse en el contexto del cambio del poder global, donde potencias emergentes desafían el dominio de actores tradicionales. Los factores clave del ascenso geopolítico son los recursos naturales, infraestructura y comercio, tecnología e innovación y multipolaridad y alianzas estratégicas. Vamos a verlo con un caso en concreto. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando en este mapa que les puse aquí? ¿A qué país, imperio o estado nos estamos refiriendo? El que está señalado en verde, obviamente. Imperio Romano. No, perdón, Casi. griego. No, Ricardo, gracias por tu comentario, pero aquí estamos hablando del apogeo del Imperio Turco Otomano, Sí, cierto. el Imperio Turco Otomano. Y pues bueno, aquí vamos a ver poco a poco cómo fue agarrando los factores clave para que pudiera ser la hegemonía que fue durante mucho tiempo, desde el 1500, desde el siglo 15, 16, hasta el siglo XX, que dejó de existir en la Primera Guerra Mundial. Y pues bueno, vamos a empezar por el primero, los recursos naturales. Aquí pues ya estamos viendo para empezar que ya estaba yéndose hasta la cocina de lo que es Eurasia, de lo que es Europa. Aquí controlaba pues áreas del Chernósem, entonces ya podemos ver que tenía buena agricultura. También tenemos que este, respecto a su infraestructura y comercio, pues estas pequeñas líneas costeras que tienen toda la zona del Magreb, que es el norte de África, pues eso ya lo ayuda a controlar el Mediterráneo y al mismo tiempo el comercio marítimo por todo el Mediterráneo. Ya tenemos otra cuestión que lo ayudó a ascender como un imperio. Luego la tecnología e innovación. La tecnología en todas las guerras, tanto económicas como militares, es fundamental. Y pues bueno, todos sabemos que Mehmed II, gracias a ese gran cañón conocido como la bombarda de Dardanelos, fue la tecnología que necesitaba para derribar esas fuertes murallas de la capital bizantina que era Constantinopla. Y pues al último esa multipolaridad y alianzas estratégicas. El Imperio Turco Otomano, aunque no lo crean, estuvo por mucho tiempo aliado precisamente con el Imperio Británico para impedir el ascenso del Imperio Ruso. Como sabrán, pues Rusia y el Imperio Británico, o el Imperio Ruso y el Imperio Británico, estaban en su gran juego. Y al mismo tiempo, como el Imperio Otomano estaba peleándose por ahí lo que es en el Mar Negro, pues lo que es la península de Crimea, otro puerto muy importante que es muy relevante para las cuestiones de infraestructura y comercio, pues el Imperio Británico estuvo ayudando mucho a los turcos en contra del Imperio Ruso. Entonces ahí ya vemos esa multipolaridad y alianzas estratégicas. Y a la fecha lo vamos a ver en el último módulo que estudiamos un poco más a fondo el caso Turquía, la ambigüedad en alianzas estratégicas en las que está metido Turquía. Y pues eso lo vamos a ver ya como la cuestión de esta multipolaridad y de alianzas estratégicas.
El liderazgo mundial. Aquí tenemos algo en el chat. El estrecho de Hormuz hasta la fecha. Efectivamente, estimado eh, Jesús. El Imperio Turco Otomano, nos dice Jesús, en el siglo XVI bloqueó el paso de Europa a Asia, lo que aceleró a los europeos buscar nuevas rutas, la época de los más grandes navegantes como Magallanes, Elcano y Colón. Así es, muchas gracias por tu comentario, Jesús. Y pues bueno, liderazgo mundial, este concepto, ¿qué significa? Pues es aquella capacidad de un país o un grupo de países para influir y dirigir los asuntos internacionales, estableciendo normas y políticas que son seguidas o emuladas por otros estados. Este liderazgo no solo se basa en el poderío militar, sino también en factores económicos, tecnológicos, culturales y diplomáticos. Cualquier parecido con esa realidad que tenemos con la Organización Mundial del Comercio, con el grupo del G7, eh, el Fondo Monetario Internacional, es mera coincidencia. Y bueno, aquí tenemos respecto al liderazgo mundial, yéndonos a un poco más atrás, a finales del siglo XIX, aquí tenemos el esplendor del Imperio Británico. Aquí podemos ver que casi una cuarta parte de la población del mundo era, ¿cómo se dice? Era siervo de la corona británica en ese esplendor conocido como la época victoriana. Y pues bueno, otro liderazgo mundial, lo que les decía, este es el complejo de Bretton Woods, donde se llevaron las famosas, conferencias de Bretton Woods en 1944, en el que se juntaron, pues ahora sí que representantes de diferentes países. La verdad no sé quién sea el representante de la Unión Soviética ni de la antigua Yugoslavia, pero el que tenemos aquí representando al Reino Unido es el economista, Keynes, Johann Maynard Keynes. Discúlpenme mi pronunciación si lo hice incorrectamente. Ahora, el siguiente concepto, este es para mí uno de mis favoritos que nos ayuda a entender muchas cosas, que son los conceptos de talasocracia y telurocracia. Vamos a empezar con telurocracia. Una telurocracia es un sistema de poder político basado en el control terrestre. El término proviene del latín telus, que significa tierra, y del griego kratos, que significa poder. Y este describe a estados o imperios cuya influencia se basa en la conquista, administración y control de vastos territorios continentales. Ahora, la condición sine qua non o esa condición que si no se cumple no puede ser una telurocracia. Para que un estado sea considerado una telurocracia, debe dominar extensas áreas terrestres, tener una infraestructura sólida para movilizar sus recursos internos, como ferrocarriles o carreteras, o en el caso del Heartland, la conexión de los ríos, y al mismo tiempo mantener su poder mediante fuerzas terrestres, es decir, un ejército terrestre. Aquí tenemos un ejemplo de la telurocracia más grande que haya visto la Tierra, que es la del Imperio Mongol en su esplendor del 1279. Ahora, por el otro lado, la talasocracia. Una talasocracia es un sistema de poder político basado en el dominio marítimo. El término proviene del griego thalassa y kratos, poder. Bueno, thalassa significa mar, kratos, poder, y describe a estados o imperios cuya influencia y control se extienden principalmente a través de los océanos y mares, principalmente pues, el control de rutas marítimas. ¿Cuál es la condición sine qua non de una talasocracia? Pues para que un estado sea considerado una talasocracia, debe tener una capacidad naval significativa que le permita controlar rutas marítimas, proyectar poder a través del comercio marítimo y proteger sus intereses económicos y militares en los mares.
Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de talasocracia, pues que era el imperio de Cartago, de los cartagineses. Estos eran una talasocracia hecha y derecha, así como lo fue en su momento el imperio portugués o incluso la ciudad-estado de Génova. Ahora, la geoeconomía. Bueno, antes de continuar, ¿tenemos dudas con telurocracia y o talasocracia? ¿Quedaron claros estos conceptos? Claros, De mi, excelente, qué de bueno, mi parte, sí, profesor, gracias. excelente. Muchas gracias. La geoeconomía. Esta es una disciplina que analiza la interacción entre el poder económico, los factores geográficos y las dinámicas internacionales. Surge como una subdivisión de la geopolítica y se centra en cómo los estados y otros actores utilizan herramientas económicas para alcanzar objetivos estratégicos, reemplazando o complementando los métodos bélicos tradicionales. Edward Ludwig y Pascal Lorot, considerados los padres de esta disciplina, la definieron como el uso de medios económicos en lugar de militares para mantener rivalidades entre naciones. Está bien interesante cómo ven este concepto porque dejan de ver las guerras en un contexto militar y empiezan a verlo como unas guerras más económicas. Recuerden que este concepto de geoeconomía pues deriva de la geopolítica y recuerden que en el siglo XX pues todas estas nociones de geopolítica venían de un concepto del Estado, del control, del poder. Y si el poder ya no se iba a llevar a través de la vía militar, pues ya se tenía que llevar a través de la vía económica. Por eso empezaron a surgir estos nuevos conceptos que redefinieron pues las dinámicas de cómo se llevaba el poder. Dinámicas geoeconómicas. Son tres: el impacto económico de factores geopolíticos, es decir, cómo las tensiones políticas afectan los mercados y los recursos. Esto lo podemos ver ahora que pasó esta guerra de los 12 días entre Irán e Israel, algo que pasó inmediatamente, ¡pum!, se subió el precio del petróleo, específicamente el petróleo Brent. Y eso pues o afecta a unos países o le ayuda o les puede afectar de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, Estados Unidos, que es un país, aunque este productor de petróleo, importa mucho petróleo, pues le cayó muy mal esta alza del petróleo porque tenía que gastar más de lo que normalmente gastaría en petróleo. Por el otro lado, Rusia, que es un país exportador de petróleo, el hecho de que subiera los precios del petróleo, pues fue algo que le ayudó económicamente. Y esos son ejemplos de dinámicas geoeconómicas. Dos, la proyección del poder económico. El uso de estrategias económicas para influir en el sistema internacional. Pues bueno, el caso China, que lo vamos a ver un poco más adelante, es un caso fascinante para entender cómo entendió de manera, pues, cómo se lleva de manera global la economía para influir a través de sus estrategias económicas. Y la globalización, que bueno, ahorita ya ese concepto, pues podríamos decir que ya va caducando, que ahorita el mundo va hacia la desglobalización, es decir, que estamos volviendo a los regionalismos y habla de esa relación entre la integración económica mundial, que bueno, esa integración económica mundial ya es un hecho, y las rivalidades entre los estados. ¿Qué estudiamos cuando estamos viendo la geoeconomía? Los recursos naturales, el comercio internacional, las inversiones estratégicas, la infraestructura crítica y los instrumentos financieros. Esto es muy importante y pues bueno, lo vamos a ver muchísimo más a fondo cuando ya entremos de lleno a nuestro tercer módulo, que es el de las geofinanzas.
Vamos a empezar con los recursos naturales. La evaluación de la distribución, explotación y control se refiere al análisis de cómo se localizan, extraen y gestionan los recursos naturales estratégicos en diferentes regiones del mundo. Este proceso incluye estudiar la distribución, la explotación y el control de los recursos. Por ejemplo, vamos a ver la cuestión del gas. Está bien interesante cómo los países que más controlan gas, que tienen unos mayores yacimientos de gas, son Irán y Rusia. Y después ya tenemos a Estados Unidos, a China, a Kazajstán, a Australia, Libia, entre otros. Entonces, ahí está cómo está la distribución, la concentración de los recursos naturales y pues bueno, ya podemos saber que el gas natural está concentrado precisamente en Rusia y en Irán. Este tema está bien interesante. Vamos a hablar un poquito de derechos humanos y geopolítica. ¿Qué tiene que ver, pues, los derechos humanos y la geopolítica? O la geoeconomía, pues como sabemos, estamos hablando de los recursos naturales y pues bueno, todos sabemos que en Sonora hay un gran depósito de litio que pues bueno, no tarda en ser explotado y en nombre del progreso y el bienestar social, hablo sarcásticamente, claro, pues evidentemente se va a tener que extraer ese litio. Pero ¿cuál es el problema del litio? Hay que ver con ojo geopolítico las consecuencias de todo lo que estemos haciendo. Por ejemplo, cuando debido a que los yacimientos de litio se encuentran a una determinada profundidad debajo de la tierra, la opción más económica o más viable para la extracción de litio en Bacadehuachi, Sonora, que es donde están estos yacimientos de litio, tiene que ser a una mina de cielo abierto, como la que está aquí en la imagen. Y pues bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que el propio procedimiento de mina a cielo abierto genera que el agua con la que que genera que el agua que está ahí se empiece a contaminar. Aquí lo tengo con lixiviados, que es pues bueno, es una contaminación que se le da al agua. ¿Cuál es el problema? Que esta agua ya contaminada se va a pasar por el río con el mismo nombre que es el de Bacadehuachi y va a contaminar este río que desemboca en otros municipios como Divisaderos y Tepache. ¿Cuál es el problema? Pues que en estos municipios, evidentemente muy rurales, como son Divisaderos y Tepache, tienen una economía de apenas de sustentación, no de vender, sino que su economía es únicamente para sustentarse entre las propias comunidades. Entonces, estas personas que viven de la agricultura y de cierta ganadería, si les empiezan a envenenar su ganado con el agua contaminada del río, los empiezan a envenenar lo que cultiven porque riegan con agua del río, pues van a empezar a generar unos problemas, terribles en estos municipios. Ahora, ¿qué tiene que ver con la cuestión de derechos humanos? Pues un trabajo que hice para mi maestría fue precisamente promover lo que yo llamé, evitar lo que yo llamé la legislación ex post facto, es decir, legislar hasta que ocurrió un problema o como dicen allá en mi pueblo, no se hace la ley de tapar pozos hasta que un niño se cae al pozo. ¿Cuál es la idea de esto? Pues buscar una cuestión, una solución a este problema antes de que pase, ya sea mover a las personas que viven en estos municipios para evitar que sean envenenados por la contaminación que se va a dar, porque pues todos sabemos que ese litio sí o sí eventualmente se va a sacar y hay que tener un plan para estas personas antes de que se empiece a contaminar el agua. Y pues bueno, todo esto se argumenta, se justifica, pues a través del derecho a la vida,
a través del derecho de vivir en un medio ambiente sano y pues por supuesto ese derecho a vivir y tener un alto nivel de bienestar físico. Continuamos con los recursos naturales. La competencia por recursos estratégicos es la lucha entre estados, empresas y otros actores por acceder y controlar materias primas críticas para la economía global. Estos recursos son considerados estratégicos porque son esenciales para sectores claves como la energía, la tecnología y la defensa. ¿Cuáles son recursos estratégicos clave? Pues por ejemplo el petróleo, el gas natural y minerales raros que se ocupan pues más que nada para el desarrollo de tecnología. Y como ya hemos visto, una cuestión muy importante para la geopolítica del ascenso es el desarrollo de tecnología. Un país que no desarrolle tecnología jamás va a ser potencia. El comercio internacional se refiere al intercambio de bienes, servicios y capital entre países. Esto es lo que permite a las naciones acceder a mercados más amplios, diversificar sus economías y aprovechar ventajas comparativas en la producción de ciertos bienes o servicios. Este comercio internacional se regula por tratados internacionales, leyes nacionales y políticas comerciales. Estrategias comerciales para dominar mercados globales. Esta lámina está bien interesante. Fíjense cómo las estrategias comerciales son planes diseñados para posicionar productos o servicios en mercados extranjeros. Algunas son, por ejemplo, estrategia global, que consiste en vender productos estandarizados en todos los mercados internacionales para reducir costos mediante economías de escala. Por ejemplo, empresas como Coca-Cola ofrecen productos uniformes en todo el mundo, manteniendo una marca global reconocida. Aunque es cierto que es muy diferente el sabor de la coca en México a en Estados Unidos, ¿verdad? Por el azúcar. Pero bueno, el ideal es que tengan como una especie de sabor estándar. La estrategia multidoméstica. Y esta adapta productos y servicios a las necesidades específicas de cada mercado nacional. Por ejemplo, este ejemplo me encantó. McDonald's ajusta un menú según las preferencias locales, como las hamburguesas vegetarianas en la India. Pues muchos sabemos que en la India la mayoría de la población tiende a una dieta vegetariana. Entonces, ¿qué es lo que hizo McDonald's? Se ajustó al mercado y adaptándose, pues hizo estas hamburguesas vegetarianas. La estrategia transnacional, y esta combina elementos de estandarización global y adaptación local. Por ejemplo, Toyota, este caso también está bien padre. Toyota fabrica automóviles adaptados a las regulaciones locales, pero mantiene procesos de producción globales estandarizados. Por ejemplo, Toyota en casi todos lados fabrica la camioneta pickup Hilux o Hilux, pero ahora sí que las versiones un poco más o menos austeras, más elegantes de esta camioneta Hilux son la Tacoma y la Tundra. Y estas camionetas únicamente se ensamblan o se producen o se venden en Norteamérica. Y por último, la diversificación de mercados. Expandir operaciones a múltiples países para reducir la dependencia de un solo mercado. Por ejemplo, Huawei diversifica sus mercados en Asia, en Europa, en América Latina, con el fin de mitigar así las sanciones estadounidenses. Las inversiones estratégicas. Estas son decisiones financieras realizadas por estados o empresas para adquirir control o influencia en sectores claves como la economía, tanto a nivel nacional como internacional. Estas inversiones suelen enfocarse en industrias críticas como energía, tecnología, infraestructura y recursos naturales, ya que tienen un impacto significativo en la seguridad económica y geopolítica. Existen dos tipos de inversiones estratégicas: las IED, que son las inversiones extranjeras directas, y los fondos soberanos. Las IED son capital invertido por una empresa o gobierno para adquirir activos productivos de otro país como fábricas o minas o empresas tecnológicas. Los fondos soberanos
son vehículos financieros controlados por estados que invierten en activos extranjeros, ya sea a través de acciones, bonos o infraestructura, con el fin de diversificar ingresos y ejercer influencia económica. Por ejemplo, Noruega administra el Government Pension Fund Global, conocido como el fondo soberano más grande del mundo, y fue creado en los 90 con el objetivo de gestionar los ingresos excedentes provenientes de la producción de petróleo y gas del país. Fíjense qué bello suena eso. Ese fondo posee participaciones en más de 9,000 empresas en 70 países, incluyendo gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Alphabet. Fíjense qué inteligentes los noruegos. No tenemos, vamos a invertir nuestros excedentes en tecnología, que sabemos que pues es obviamente lo que más va a dejar por la importancia del desarrollo de tecnología con infraestructura crítica. Infraestructura crítica, volvemos a ese tema. Se refiere a los sistemas activos, redes esenciales para el funcionamiento de una sociedad y economía moderna. Su importancia radica en que cualquier interrupción o control sobre esta infraestructura puede tener consecuencias significativas y en términos económicos, sociales y de seguridad. En este contexto, el de la geoeconomía, incluye elementos como rutas comerciales, canales estrechos y redes tecnológicas como la 5G, semiconductores que son fundamentales para la conectividad global, el comercio y la innovación tecnológica. Y pues bueno, infraestructura crítica como canales y estrechos, pues todos conocemos el canal de Suez, el canal de Panamá, el estrecho de Malaca. Este está bien interesante porque solo pasa, por ahí solo pasa el 25% del comercio marítimo global. Y el estrecho de Hormuz, que pues bueno, ese ahorita está en control del país persa, conocido como Irán. En la cuestión de redes tecnológicas, pues estamos hablando de la tecnología 5G y pues obviamente el desarrollo de tecnología es súper importante para tener influencia tecnológica. Intenten, recuerden con los conceptos que vimos al principio sobre estructura y agencia. Aquí ya estamos viendo un caso práctico para los conceptos antes vistos, que pues son las redes 5G. Pues todos sabemos que cuando Trump en su primer mandato le hizo este bloqueo comercial y tecnológico a China para que no desarrollara tanto la tecnología 5G, en la cuestión de los semiconductores, por ejemplo. Vamos a pasar rápidamente a los instrumentos financieros, que son herramientas hechas para gestionar riesgos y ejercer influencia económica o política. En la cuestión geoeconómica, los estados y actores internacionales emplean instrumentos como deuda soberana, reservas monetarias y sanciones financieras para influir en otras economías, proteger sus intereses estratégicos o estabilizar sus propios mercados. Uno de los instrumentos es la deuda soberana. Vamos a ver el caso China. Pues bueno, la deuda soberana, primero que nada, es ese instrumento financiero que los gobiernos utilizan para financiar proyectos o cubrir déficits presupuestarios mediante la emisión de bonos. Sin embargo, también pueden ser utilizados como herramienta de influencia. Seguramente han escuchado por ahí el caso de China y su diplomacia de la deuda. Pues China ha otorgado préstamos significativos a muchos países en desarrollo a través de su iniciativa del Belt and Road. En algunos casos, cuando los países no pueden pagar, China ha adquirido activos estratégicos como puertos, por ejemplo, el puerto de Ambambota en Sri Lanka. Sri Lanka es esa islita que está a la derecha de la India. Y pues bueno, este puerto de Mambota, ¿por qué es importante? Por muchas cosas. Permite el control de rutas comerciales, hace proyección geopolítica y pues los ayuda a consolidar esa estrategia que tenían en la franja y la ruta. Aquí les puse en medio justamente lo que es como aquí en el mouse, ven la India, que aquí está el puerto de Ambambota, como
este simple puerto pues ya conecta este, al mar Arábigo para que pueda pasar por el canal de Suez y hacia el Mediterráneo o directamente se vaya al Océano Pacífico, perdón. Y esa es la importancia del puerto de Ambambota. Ahora, las reservas monetarias. Está bien interesante cómo China maneja esto. Las reservas monetarias son activos financieros como divisas extranjeras, oro o derechos especiales de giro acumulados por los bancos centrales para estabilizar las economías de los países y respaldar sus propias monedas. También pueden ser utilizadas estratégicamente. Los países con grandes reservas en divisas fuertes como el dólar tienen mayor capacidad para influir en los mercados internacionales. Por ejemplo, el caso China, este está interesantísimo. Por ejemplo, con más de 3 billones en reservas internacionales, siendo la mayor del mundo, y la segunda es Japón con 1,3 billones. China tiene la capacidad de intervenir en los mercados cambiarios globales para estabilizar el yuan o ejercer presión económica sobre otros países. Por ejemplo, el People's Bank of China utiliza estas reservas para intervenir en el mercado cambiario comprando o vendiendo dólares. Si el yuan enfrenta presiones de depreciación, el Banco Central chino vende los dólares y compra yuanes para fortalecer su valor. Aquí me detengo. ¿Qué es lo que está haciendo China cuando hace esto? Pues de manera artificial está inflando el precio de su propia moneda al generar una demanda que no existe, porque esa demanda la está haciendo misma China. Y esto, bueno, si esto fue evidente durante episodios de volatilidad económica como en 2015 y 2018, cuando China empleó parte de sus reservas para evitar una depreciación drástica del yuan. Por ejemplo, aquí les puse una noticia, pues de cuando de cuando hizo esto, que empezó a decir, no, China está loco, ¿cómo es que está haciendo estas cosas tan suenan descabelladas, ¿no? Pero al fin de cuentas, si quieren estudiar un poco más del caso, investiguenlo y van a ver que fue algo que le funcionó bastante a China. Y pues bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Ya lo que sigue es el módulo 2, que es la de filosofía y geopolítica. Pero díganme, antes de terminar, ¿tenemos alguna duda, pregunta o comentario respecto a este primer módulo? Yo, si me permiten brevemente, Claro, Jesús, adelante, por favor. pues es un tema, como le comentaba, profesor, que ya lo he estudiado desde hace tiempo, hace años, y obtuve información que no había, que no conocía, ¿no? O sea, fue una primera sesión para mí muy interesante, rica. Sí tomé notas, pero va a ser importante después consultar con calma, ¿verdad? Aquí alguna de su presentación para reafirmar conceptos o buscar, ¿verdad? En otras fuentes algunos significados que no me quedan muy claros o que necesito conocer más. Nada más un comentario general. Por ahí no vamos a regresar las láminas, pero salió Filipinas en un tiempo, ¿verdad? Que no tenía nada que ver ahí en la caracterización que le ponían. ¿Qué hacía Filipinas? Es el único país católico de Asia. Ah, ahí salió las religiones. ¿Por qué? Porque fue invadido por Estados Unidos, ¿no? Acuérdense, aprovechándose ese conflicto que hay Japón, tuvo mucho que ver. Y Estados Unidos, entre otras cosas, les quitó el idioma castellano. Acuérdense que Filipinas fue conquistado por lo que ahora es México, ¿no? Que fuera la Nueva España y principalmente la Nueva Galicia, lo que hoy es Jalisco. Por eso hay la ruta del Galeón de Manila, ¿no? Por ahí. 250 años de intercambio duró. Entonces llegaron los norteamericanos, como siempre, y que es una teoría de un gran maestro, un doctorazo mexicano de la UNAM, falleció hace poco el maestro Enrique Florescano. Él decía que cuando un imperio, ¿verdad? Un grupo étnico más poderoso que el otro,
claro que está toda la cuestión económica, ¿verdad? De caminos, logística, etcétera, pero decía el maestro Florescano, es bien importante para un imperio tener el control cultural del país o de la región que está invadiendo. Un ejemplo muy paradigmático, pues, de Alejandro Magno, ¿no? Con el helenismo. A donde iba él, llevaba esa cultura. También me llama la atención ese dato del imperio mongol. Sí, cuando luego se pregunta, ¿cuál es el imperio más grande? Dice el imperio romano. No, en extensión territorial, el mongol, pero en trascendencia, definitivamente el imperio romano, ¿no? Son, pues, todo lo que tomaron de Grecia, etcétera. Entonces, no siempre es por extensión territorial. Y finalmente, perdón, ya no quiero abusar más de la palabra, ese control cultural, bueno, aquí no escuché, eso sí no escuché, España fue una potencia mundial, ¿no? Gracias a que, pues, todo lo que es América Latina hoy, y tenía posesiones en Asia, también en Filipinas. Las mercancías de porcelana llegaban vía Acapulco. De ahí por tierra, imagínense qué friega, ¿no? Dejaba una parte en la Nueva España, en lo que es Ciudad de México, y la otra a Veracruz, y de Veracruz a Sevilla, ¿no? Entonces, todo este proceso, y finalmente, para ya no, ya me manché, me llama mucho la atención, la desglobalización, ¿verdad? Que primero era como un objetivo y ahorita estamos viendo, y pues con algunos liderazgos como Trump, etcétera, que traen, va a ser muy difícil esta etapa de transición, pienso yo. Y finalmente un dato que me lo dijo un capitán hace como un año, que yo no le creía, y me dijo, a ver, amigo, el porcentaje de mercancías que se mueven por mar actualmente. No, pues no. Dice el capitán que más del 75% de las mercancías del mundo están en los océanos, ¿no? Ya lo decía aquí el profesor. Y México no aprovechó que tiene litorales en los dos océanos más grandes, ¿no? El Pacífico y el Atlántico. No somos un pueblo navegante y no hemos podido aprovechar esos grandes litorales. Perdón por el abuso de la palabra. Muchas gracias. No, nada de eso, Jesús. Al contrario, gracias por tus comentarios. Insisto, todos los comentarios, dudas, preguntas, hasta las quejas son enriquecedoras para que podamos, pues, aprender más, dialogar y enriquecer estas clases. Que ese es el objetivo, que todos aprendamos. Pues bueno, muchas gracias por tu comentario, Jesús. Si alguien más quiere hacer uso de la voz, lo puede hacer ahora o podemos dar por terminada la sesión. Pues bueno, ya dejamos de compartir pantalla.